Nada va a suceder en las próximas 7 semanas hasta que no te sientas insatisfecho con la forma en que estás en tu vida. Si tú piensas, yo estoy bien, no necesito ningún cambio, si tú piensas realmente eso, hermano, entonces te puedes quedar sentado las próximas 7 semanas porque nada va a pasar en tu vida. No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna transformación. Tienes que sentirte desesperado, tienes que tener hambre, tienes que estar ansioso por un cambio. Hay un canto que cantábamos antes y que a veces cantamos que dice, tengo hambre de ti. El autor dice, tengo hambre de ti, Señor, y expresa en ese canto una necesidad profunda de Dios. Hermano, nada va a suceder hasta que te sientas cansado, insatisfecho de la manera en que estás viviendo. Ahora, fíjate en este pasaje lo que dice en los versos 13, 14 y 17. Dice, derrochó todo. Luego dice, se había quedado sin nada. Luego dice, estaba desesperado y comenzó a pasar hambre. Y luego dice, finalmente cayó en cuenta. Y es, hermanos, ahí donde comienza la transformación. Hermano, yo no sé si estás ahí. Y tal vez muchos dicen, yo no estoy tan bajo, no estoy tan alejado. Pero quiero decirte, hermanos, que Dios nos ama tanto, que si no estamos como Dios quiere que estemos, de alguna manera Dios manda una lluvia a tu vida, por decirlo así. Si tú no reaccionas, entonces te va a mandar algo un poco más fuerte. Pero si tú no reaccionas, también va a mandar una tormenta a tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios te ama demasiado para dejar que te quedes así. Dios, hermanos, no va a permitir que tú desperdicies tu vida. Entonces, el primer paso para la transformación, hermanos, es que te sientas disgustado, descontento, que estés cansado de la manera en que estás viviendo. Si no llegas a ese punto, no vas a querer cambiar y no va a haber ninguna transformación. Ahora, cuando nosotros, hermanos, venimos a Dios, Dios siempre está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Pero en varias partes de la Biblia, hermanos, nos dice que tenemos que buscarlo, pero que tiene que ser una búsqueda de todo corazón. O sea, no es algo superficial solamente. Fíjate lo que dice en Jeremías 29:13. Dice, me buscarán y me encontrarán, porque cuando me busquen de todo corazón. Y esto es algo también que es muy importante. O sea, Dios no va a revelarse a sí mismo si quiero hacerlo de manera casual, tal vez como un pasatiempo parcial. Tengo que realmente sentirme cansado de la forma en que estoy viviendo y tengo que llegar a pensar, bueno, tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber una mejor manera de vivir que esta. Tiene que haber una manera más sana de vivir que esta. O sea, estás insatisfecho, estás cansado. Si se fijan, hermanos, pues este joven llegó a lo más bajo. O sea, de momento él dijo, pues es que no es posible que yo esté aquí. Necesito cambiar esto. Él estaba totalmente insatisfecho, cansado. Otra vez, hermanos, no va a pasar mucho en nuestra vida hasta que nosotros nos sentamos cansados o insatisfechos de la manera en que estamos viviendo. Yo no estoy diciendo en esta mañana que tal vez todos aquí están muy abajo, pero hermanos, tú y yo sabemos a dónde estamos espiritualmente. Y yo creo que siempre hay un escalón más que podemos avanzar. Y hermano, empieza a considerar tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y hermanos, que Dios ponga en ti esa insatisfacción, porque esa es la manera en que de alguna manera, en que Dios va a hacer que tú te puedas mover. Entonces, la primera cosa es insatisfacción. Segunda cosa, confesión. Confesión. Admito mi pecado. Primero, insatisfacción, y en segundo lugar, confesión. Esa es la segunda cosa que hizo ese joven. En los versos 17 y 21 dice lo siguiente, dice, finalmente cayó en cuenta. Fíjate, yo estuve viendo de varias versiones. La versión
La Reina Valera dice, volviendo en sí. Otra versión dice, cuando finalmente entró en razón. Otra versión dice, por fin comprendió. Otra versión dice, por fin recapacitó. O sea, finalmente cayó en cuenta. O sea, que en otras palabras, él dijo, esto es una locura. O sea, yo no puedo mantener este estilo de vida que estoy viviendo ahora. No es sostenible. Dice, cayó en cuenta. Es cuando nosotros despertamos y podemos decir, bueno, vivir sin Dios es una locura, vivir sin Dios no tiene sentido, es algo irracional. Vivir de esa manera no me conviene seguir viviendo así. Y luego en el verso 21 dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, la etapa número 2 es cuando tenemos que admitir, no he estado viviendo a la manera de Dios, he vivido a mi manera, he estado haciendo todo a mi manera. Así que, hermanos, lo tengo que admitir. O sea, admito mi pecado. Dice, finalmente cayó en cuenta y dijo, he pecado. Hermanos, a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios no nos ayuda o Dios no está con nosotros porque Dios no quiere hacerlo. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 59, el profeta Isaías empieza a hablar con el pueblo y él les dice que Dios siempre ha estado con ellos, que Dios siempre ha querido ayudarlos, que Dios ha sido su protección y todo eso. Pero en el verso 2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea que Dios, hermanos, siempre está dispuesto para nosotros y Él quiere bendecirnos y levantarnos y ayudarnos. Pero dice aquí, hermanos, que son los pecados los que nos separan de Dios. Yo no sé, hermano, a lo mejor has sentido como si Dios estuviera muy lejos de ti. A lo mejor si tú has orado algunas veces has sentido tal vez que tus oraciones solamente rebotan, que sientes que no son oídas por Dios. Hermanos, todo eso viene de que nosotros no estamos bien con Dios. Hay algo, hermanos, que hay en nosotros que nos impide más bien, o que no nos permite acercarnos a Dios. No es Dios, Dios está siempre ahí. Pero como dice aquí en Isaías, son las iniquidades, son los pecados de nosotros los que hacen que Dios se aparte. Si te sientes lejos de Dios, hermanos, necesitas entender de que no fue Dios el que se movió. Fuimos nosotros los que nos movimos. Dios siempre ha estado ahí. Ahora, a veces, hermanos, hay muchas razones por las cuales nos movemos. Nos movemos, hermanos, y sin querer a veces le damos nuestro amor a otras cosas. Y cuando le damos, hermanos, nuestro amor a otras cosas, eso se llama idolatría. Hemos dicho, ¿verdad?, que a veces nosotros creemos que los ídolos son tal vez son esas pequeñas estatuas de madera en las que nos inclinamos. Pero realmente no es eso. O sea, que ninguno de nosotros tal vez tiene algo así en su casa. Pero, hermanos, hay muchas cosas que pueden convertirse en nuestros ídolos. Puede ser tal vez tu trabajo, puede ser tal vez tu auto, puede ser la manera en que te ves. Mira, puede ser incluso tus hijos, pueden ser muchas cosas. ¿Sabe qué? Todo lo que amas más que a Dios se convierte en un ídolo. Y el primero y segundo mandamiento dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no te hagas ningún ídolo. Entonces, hermanos, así que entonces admito mis pecados me han separado de Dios. Y hay un hecho, hermanos, que todos nosotros conocemos. Tú estás tan cerca de Dios como tú eliges estarlo. O sea, no podemos echarle la culpa a nadie más. Nosotros estamos tan cerca de Dios como nosotros elegimos estarlo. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es igual, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, podemos hacerlo. Podemos tal vez en esta mañana dar todas las excusas que queremos,
Pero al final el hecho es de que tú estás tan cerca de Dios como tú quieres o como tú deseas estarlo. Entonces, admito mi pecado. Hay una oración en el Salmo 51. David, hermanos, hizo esta oración después de que cometió un pecado muy grande. Y yo creo, hermanos, es importante y sería bueno que nosotros hiciéramos de vez en cuando este tipo de oración. En el Salmo 51, versos 1 al 4, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice David: contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Hermanos, si tienes ahí en tu bosquejo, ¿por qué no circulas? Reconozco mis rebeliones. O sea, hermanos, eso significa admito mis pecados, reconozco mis faltas. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando yo enfrento mis pecados? Isaías 1:18 dice: aunque sus pecados sean como la escarlata. La Reina Valera dice: aunque fueren como la grana. Dice: aunque fueren como la escarlata, yo los haré, dice, tan blancos como la nieve. O sea, en otras palabras, Dios dice: no importa lo que hayas hecho, yo te lo puedo quitar. No importa lo que tú hayas hecho, yo te puedo perdonar. Esta semana, hermanos, y esto más después les van a dar información de esto, pero esta semana en grupos pequeños vamos a estudiar los 7 hábitos para la salud espiritual y para el crecimiento espiritual. Pero quiero darte en esta mañana uno más, y este va con lo que estamos hablando. Es el hábito, hermanos, de una revisión regular. O sea, tenemos nosotros que necesitamos desarrollar el hábito de una revisión espiritual regular. Ustedes saben, hermanos, que los médicos te dicen que cada cierto tiempo, tienes que ir a una revisión. Ahora, ¿por qué es eso? Porque si algo malo está pasando en tu cuerpo, entonces lo tienes que saber antes, ¿verdad? O es bueno que lo sepas antes y no después. Y lo mismo ocurre en nuestra vida, hermanos, espiritual. Si el pecado comienza a crecer en ti, puede convertirse en algo malo, ¿verdad? En algo fatal. Entonces es mejor cortarlo de raíz. Y por eso es que tenemos que hacer esta revisión espiritual de manera regular. Es una buena costumbre, hermanos, que necesitamos nosotros hacerlo. El hábito de una revisión, de hacernos una revisión espiritual, donde digamos, bueno, ¿cómo estoy en esta área? ¿Cómo estoy en cuanto a adoración, en cuanto a la palabra, en cuanto a testificar, en cuanto a dar, en cuanto a esas cosas? ¿Cómo estamos? Solamente te quiero dar 2 versos que nos hablan acerca de esa revisión. En 2 Corintios 13:5 dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba, dice el apóstol. Luego en 1 Corintios 11:28 dice: cada uno debe examinarse a sí mismo. Esto especialmente lo recordamos, ¿verdad?, cuando tomamos la Santa Cena. Dice: antes de comer el pan y beber la copa. Entonces, hermanos, ¿cómo me acerco más a Dios o cómo vuelvo a Dios para que todas esas transformaciones sean hechas en mi vida? En primer lugar, me siento insatisfecho, cansado. En segundo lugar, lo confieso y enfrento lo que necesito hacer. Luego hay un tercer paso, y quizás, hermano, este es tal vez el paso clave, pero a lo mejor es un poco más difícil. Pero es el paso, hermanos, de la rendición. O sea, yo me rindo y ofrezco mi cuerpo, ofrezco todo mi ser. La razón a veces por la cual, hermanos, no queremos estar con Dios o no queremos estar bien con Dios es precisamente porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no queremos rendirlo. Hermanos, pero la rendición es la tercera cosa que encontramos que este joven hizo. O sea, él se cansó, luego se dio cuenta, lo admitió, dijo que había pecado contra Dios, y luego después este hombre se ofrece a sí mismo. Hermano, quiero que veamos 2 versos, Lucas 15:12
Y yo quiero que tú veas el contraste de estos dos versos. Es muy interesante porque en Lucas, en el verso 15, en el verso 12, perdón, dice, este hombre llega, eso cuando al principio, ¿verdad? Llega al Padre, dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. O sea, en otras palabras, viene exigiendo, viene con una actitud soberbia. Pero luego después, en Lucas capítulo 15, verso 19, cuando él regresa, mire lo que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No sé si ustedes notan el cambio de actitud, hermanos. Él se va diciendo, dame, esto es mío, yo lo quiero. Pero él cuando regresa, él regresa diciendo, déjame ser. O sea, hermanos, esto es la transformación. Esa es la verdadera transformación. Cuando tu corazón se mueve del egocentrismo, o sea, de querer todo lo tuyo, y se mueve hacia el enfoque, o el enfoque se mueve hacia Dios. O sea que eso es transformación. Yo no sé, hermanos, si nosotros estamos todavía en el dame, hazme,